La lengua es un órgano muy importante que muchas veces pasa desapercibido. Este órgano participa en funciones realmente muy importantes, como es la masticación y la devolución de alimentos, el habla, el gusto y un largo etcétera. Pero, desgraciadamente, no está exenta de sufrir patologías. Vamos a repasar algunas de ellas o las más importantes. La glositis migratoria benigna o la lengua geográfica es una de las afectaciones más frecuentes de la lengua. Aparecen unas manchas, generalmente rojizas, en la superficie de la lengua que están rodeadas por un halo blanco y generalmente dibujan una especie de mapa, ¿vale? Por de ahí el nombre de lengua geográfica. Y van cambiando a lo largo de las semanas o incluso meses. ¿Vale? Generalmente no es sintomática, pero en algunas personas, en algunas ocasiones sí que produce molestias. Por tanto, en estos casos será muy importante eliminar los irritantes e incluso en algunas ocasiones puede requerir tratamiento antiinflamatorio. Otra entidad frecuente es la lengua fisurada. La lengua fisurada aparecen como unas grietas en la lengua, tanto pueden ser en la parte central de la lengua como pueden estar totalmente esparcidas en toda la superficie de la lengua. A algunos pacientes les producen molestias, a veces se puede sobreinfectar por hongos, pero no es debido a ningún trastorno importante. Pero muchas veces sí que existen tratamientos para aliviar las molestias que puede producir esta entidad. La lengua peluda o la lengua vellosa es un motivo muy frecuente de consulta, en el que el paciente observa que las papilas de las lenguas han sobrecrecido, es decir, como si tuviera un cierto vello en la lengua. A veces es debido a una falta de higiene de la misma, es decir, una falta de cepillado de la lengua, o también puede ser debido a una alimentación pobre en fibra. Existen tratamientos también eficaces para eliminar este vello, este crecimiento de las papilas de la lengua. La glositis romboidal media se considera una infección crónica por hongos, es decir, una infección de larga evolución por hongos, en el que se caracteriza por la aparición de un rombo en el centro de la lengua. Un rombo que a veces puede estar un poco sobrecocido y enrojecido. ¿Vale? A veces aparece una lesión en espejo en el paladar. Requiere un tratamiento energético para eliminar esta entidad, ya que es una infección muy establecido generalmente por candidiasis. Otro motivo frecuente de consulta es la hiperplasia de las glándulas foliáceas. Estas glándulas se localizan en los laterales de la lengua, en la parte posterior, y a veces cuando se inflaman o se irritan producen muchas molestias. Es decir, el paciente tiene una sensación de molestia en el lateral de la lengua, que a veces hasta se puede irradiar hacia abajo. Estas hiperplasias también son un proceso totalmente benigno, pero que a veces al sobrecacer estas papilas, o sea, al extenderse un poco, pues simulan un pseudotumor y puede producir cierta cancerofobia. Es muy importante hacer el diagnóstico diferencial con entidades malignas, ya que pueden también aparecer en esta zona. Existen muchos tratamientos para eliminar la inflamación o irritación de estas papilas foliáceas. Desgraciadamente, la lengua también es un reflejo de enfermedades del resto del cuerpo, de enfermedades o trastornos. Ya pueden ser déficit de hierro, por ejemplo, déficit de vitaminas, etc. Realmente la lengua, cuando existe un déficit de ciertas vitaminas o un déficit de hierro, existe una anemia, por ejemplo, ¿vale? Generalmente puede estar más sintomática, más molesta, ser más susceptible a lesionarse, a estar más rojiza, etc. Además, no hay que olvidar que la lengua es uno de los sitios de presentación más frecuente del síndrome de boca ardiente. Es decir, el síndrome de boca ardiente, como lo tenemos explicado en otras entradas, en otros vídeos, es un dolor
quemante que aparece en la lengua, también puede aparecer en el paladar o en los labios en la parte interna, ¿vale? Pero principalmente, o la zona más afectada, es la lengua. Y finalmente, no hay que olvidar que en la lengua también pueden aparecer trastornos orales potencialmente malignos, como la leucoplasia. Es el sitio más frecuente de aparición dentro de la cavidad oral. Es decir, la leucoplasia, esta lesión blanca sobrelevada, que tiene un potencial de transformarse en una entidad maligna, aparece principalmente, aunque puede aparecer en cualquier zona de la boca, en los laterales de la lengua. Y obviamente también es la zona de aparición del cáncer de boca. También es la zona más frecuente de aparición del cáncer de boca. Generalmente aparece en los laterales de la lengua. Por lo tanto, es muy importante que cualquier lesión que aparezca en la lengua, que generalmente, lo que hemos dicho, lo más frecuente es que sean alteraciones benignas con poca trascendencia, pero como hemos contado también, puede conllevar trastornos o enfermedades importantes, ¿vale? Ya que puede tratarse de entidades realmente benignas a entidades como puede ser el cáncer de lengua, el cáncer de boca. Por lo tanto, es muy importante que cualquier lesión o alteración en la lengua sea evaluada y estudiada por un especialista en medicina y patología oral.